Entonces, pensar y comprender a través de la comunicación y el arte. Esta que ha sido la idea que de alguna manera nos ha guiado a poder reunir todas estas ponencias, todos estos proyectos y todos estos nombres bajo un solo evento, nos presenta un reto bastante interesante, ¿no? El cual vamos a ir intentando desglosar poco a poco. La próxima, por favor. Lo primero que nos llama la atención de este título es esta extraña palabra que es pensar. Y el pensamiento es algo que de alguna manera nos invade, algo que de alguna manera está presente con nosotros en nuestro día a día y que de alguna manera representa lo que un autor interesantísimo llamado Lyotard llamaba un juego del deseo. ¿Y qué implica el desear? ¿Qué hacemos cuando pensamos, cuando intentamos comprender algo? El deseo, por una parte, es el testimonio de algo que está presente en nosotros mismos. No podemos desear algo que no está en nosotros. No podemos desear algo que no está presente de ninguna manera, pero al mismo tiempo está ausente, porque si lo tuviésemos, si ya poseyéramos aquello que deseamos, no lo tendríamos que buscar. Entonces, de alguna manera, el deseo es este juego de ida y vuelta entre algo que está en mí, una necesidad que está presente. Al mismo tiempo, eso que está presente está en forma de ausencia. Pero ¿desde dónde pensamos y desde dónde pensamos nuestro mundo, nuestro contexto? Acá, bueno, a los que han visto filosofía o teoría de la comunicación conmigo, ya esta cita les suena y ya las he atormentado con ella bastante tiempo. Y es una cita de Marshall McLuhan que refiere que en una cultura como la nuestra a veces nos choca que se nos recuerde que en los hechos operantes y prácticos, básicamente en todo lo que hacemos en nuestro día a día, el medio es el mensaje. ¿Qué significa esta frase tan enigmática que todos los periodistas, comunicadores y gente que estudia estas carreras hemos escuchado alguna vez? Básicamente, esto nos habla de que las técnicas, los medios que tenemos para hacer las cosas, determinan nuestras prácticas. Yo hoy estoy con ustedes acá. Yo no podría estar dando esta misma conferencia, o yo podría dar esta misma conferencia mañana en Maracay porque existe el carro. Pero si no, yo no podría irme mañana, si no existiera el carro, a dar esta misma conferencia en Maracay, por ejemplo. Entonces, las acciones, las cosas que yo puedo hacer, van de la mano con la tecnología. Por eso podemos tener medios digitales, programas de radio y un montón de etcétera, de cosas que hacemos en el transcurso de nuestro día a día. Actualmente la tecnología que determina nuestro quehacer, nuestras labores, es el Internet. Hablamos de una sociedad web, una sociedad cuya estructura social está compuesta por redes activadas por tecnologías digitales. Hablamos de redes que son globales. En otro tiempo, nuestras amistades, las personas con las que compartíamos interés, necesariamente tenían que vivir cerca de nosotros. A juro. Hoy día tenemos otras alternativas. Alternativas como comunidades online, grupos de Facebook. ¿Cuántas veces no nos hemos encadenado a chatear con un desconocido? Y además descubrir que tenemos muchas cosas en común a pesar de las barreras y de las distancias geográficas. En ese sentido, el Internet nos permite establecer comunidades globales, comunidades que al mismo tiempo cambian las formas de la economía, cambian las formas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Las autopistas de la información hacen posible una nueva economía basada en la inteligencia. Siempre que se inventa algo, tecnológicamente hablando, vemos artículos satanizándolo. En principio, bueno, la televisión iba a volver boba a la gente, iba a matar la radio a su vez, cuando surgió hablábamos de que iba a desaparecer los medios impresos, el teléfono actualmente parece ser el enemigo, o la inteligencia artificial. Sin embargo, algo que ocurre es que cada vez que algo evoluciona tecnológicamente, no podemos concebir nuestra vida sin eso. Y esto es algo que nos pasa día a día. Muchos de ustedes habrán visto la película de Charlie y la fábrica de chocolates. Recordarán que el papá de Charlie trabajaba en una fábrica tapando los envases de crema dental.
Llega la revolución industrial, una máquina asume ese trabajo y a partir de allí se queda desempleado. Esta crítica a la revolución industrial es la misma que hoy día le escuchamos a artistas gráficos diciendo que la inteligencia artificial nos va a dejar sin empleo a periodistas, a abogados, a artistas y absolutamente todo el mundo. Sin embargo, lo que ha ocurrido, a pesar de que constantemente y año tras año surge este deseo de que el trabajo desaparezca, es que el trabajo, lejos de desaparecer, se transforma. Muchas de las personas que están estudiando acá van a tener trabajos que hace 10 años no existían. En mi caso, bueno, yo he sido community manager en algún momento de mi carrera y es un trabajo que hace 10 años no se podía concebir, dedicarse a subir tweets y videos en Instagram. En ese sentido, la economía se transforma y cada vez parecería que es la economía o la producción industrial la que va desapareciendo, la que va cediendo. Cada vez parecería que ya no vamos a comprar zapatos, ya no vamos a necesitar que alguien cosa la suela, los pegue, porque tenemos impresoras 3D que ya pueden hacerlos, que pueden imprimir piezas de automóviles. Entonces, ¿qué se vende? ¿De qué carrizo vamos a vivir todos los que estamos acá dentro de 20 años? Probablemente de lo que podamos pensar, del conocimiento, de los diseños y de las ideas que podamos plantear para ser ejecutadas de otra manera. Por eso, la inteligencia artificial, por ejemplo, nos muestra un potencial trabajo que puede surgir, y es el del prompt. El saber servirnos de ella, el saber aprovechar estas cosas para poder desenvolvernos. En el fondo, toda la tecnología no deja de ser una extensión de nuestra propia naturaleza. Cuando hablamos del teléfono, el teléfono no es algo rarísimo ajeno a nosotros. Potencia capacidades que ya teníamos, como la capacidad de comunicarnos. El carro potencia nuestra capacidad de trasladarnos. En el fondo, solamente ampliamos capacidades que a priori ya estaban en nosotros. Sin embargo, nos encontramos con que en las redes el comportamiento es algorítmico. ¿Qué quiere decir que algo sea algorítmico? Que hay una serie de codificaciones que permiten que eso funcione de la manera en que funciona. Pero ¿qué ocurre? Estos algoritmos, ¿qué están orientados? ¿Qué hace que una red digital funcione? ¿O qué rige la necesidad de los funcionamientos de Instagram, por ejemplo? ¿O de YouTube? ¿O de Facebook? Pues básicamente el consumo. Son redes que, al ser privadas, evidentemente lo que se pretende es que se consuma el contenido que allí se genera. Y esto nos muestra o nos pone ante una situación donde antes decíamos que Internet tenía la posibilidad o representaba la posibilidad de encontrarnos todos en un sitio, de crear comunidades de conocimiento, de debate, de intercambio. Y con lo que nos hemos encontrado es con el fortalecimiento del sesgo de confirmación. El otro desaparece. Las redes sociales no han permitido o no permiten a día de hoy un encuentro con alguien completamente distinto, extraño y ajeno a las cosas que yo piense, crea o considere. Al contrario, nos ponen con lo mismo, porque vamos a ser conscientes, si usted está en Instagram y ve algo que le causa una repulsión absoluta, usted se va a salir de Instagram, no va a ver más nada ese día. Y ese es el problema con el que nos encontramos, el problema de lo distinto, el problema que nos enredamos en un inacabable bucle del yo. En último término, nos llevan a la autopropaganda y a la autodoctrina de nuestras propias creencias. Y por eso nos vamos a encontrar con que hay comunidades, vamos a poner un ejemplo, la comunidad de terraplanistas, por ejemplo. Uno dirá, uno nunca ha visto un estudio científico que lo avale. Pues no me pregunten cómo, ellos los consiguen. ¿Eso a qué se debe? Que absolutamente todo lo que se nos es mostrado, todo lo que se nos es enseñado, lo que hace es confirmar lo que yo a priori ya tenía. Y esta es una complicación, porque el pensamiento, la inteligencia, el amor, todas estas cosas requieren de una alteridad, de un otro. Yo no me puedo enamorar de mí mismo. Bueno, sí, pero eso es narcisismo. Yo no puedo debatir conmigo mismo. Puedo intentarlo, pero al final voy a llegar a la misma conclusión que ya tenía a priori.
entonces nos vamos a encontrar con que la única forma que tenemos para rescatar cosas como el pensamiento, como el arte, como el amor, como la comunicación, es la misma comunicación. Pero hablar, cuando hablamos de comunicar y hablar, cuando las unimos, cuando las conectamos, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Muchas veces pensamos que el hablante, que el emisor, preexiste al oyente. ¿Acá están de acuerdo con eso? Pero si no hay nadie que me escuche, yo hablo. Sí, sí. Sí, es muy posible también que si alguien se da cuenta me interne, ¿no? ¿Qué ocurre acá? ¿Y qué nos plantea este pensador francés que es Lyotard? Cuando nosotros hablamos con alguien, yo no saco al exterior algo que yo tengo. No, esto no es como el chiste del elefante, en el cual un niñito va a ir a presentar un examen. Un compañerito de clase dijo que a él le preguntaron qué era el elefante y qué era el examen. Y el niño entonces se pone a estudiar. Bueno, el elefante es un animal que vive en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento, cuando llega, resulta que era un animal diferente para cada niño. Le preguntan a la hormiga y dice, bueno, la hormiga es un animal que vive en la tierra donde también vive el elefante que tal, 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 tal. Nosotros realmente no andamos así por la vida. Cuando nosotros hablamos, hay mucho del oyente en las cosas que nosotros decimos. Necesariamente. Nosotros no tenemos un discurso prefabricado como en una tarjetica que vamos pegándole en la frente a todo el que nos pasa por al lado. Nosotros adaptamos nuestro mensaje a las necesidades de nuestro oyente. Cuando alguien nos hace una pregunta, la respondemos. El oyente, nuestro mensaje, el acto mismo de hablar, constantemente nos interpela y nos obliga a ir revisando nuestras propias nociones. Hablar, la comunicación, no es un proceso de transmisión de información, es un proceso de ida y vuelta donde el otro tiene un rol fundamental. Comunicar, escuchar, la buena comunicación y por tanto el buen periodismo, es una comunicación y es un arte también, como ya lo vamos a ver, que escucha al otro. El discurso, como lo decíamos, era un movimiento de ida y vuelta. La palabra discurso, de hecho, viene de discursus, que significa discurrir, moverse por o ir por allí. El discurso del otro, sus preguntas, sus inquietudes, en un sentido positivo, nos desvían de nuestras propias convicciones. La voz del otro se presta a mi afirmación y a mi opinión. Es lo que nos permite tener una capacidad discursiva. La comunicación digital, dice un filósofo surcoreano de nombre Byung-Chul Han, destruye la política basada en el escuchar, en la comunicación. Entonces no solo nos escuchamos a nosotros mismos, pero esto significaría, por definición, el fin de la acción comunicativa. ¿Cómo podemos entonces plantearnos una comunicación en el futuro? Byung-Chul Han, en un libro que se titula La expulsión de lo distinto, nos plantea que dentro de 30 años va a existir una nueva profesión, y es la profesión de oyente. Alguien que se siente a escuchar todo lo que nos pasa, todo lo que nos pase por la cabeza, y a prestarnos atención. Él considera que eso va a llegar a ser necesario, porque escuchar no es un acto pasivo. Primero tengo que dar la bienvenida al otro y afirmarlo en su alteridad. Esto significa, tengo que entender que el otro no es como yo, que puede decirme una cosa rarísima, como esta cosa recontraintuitiva que estoy diciendo en este momento. La actitud responsable del oyente se manifiesta como paciencia. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros o que alguno de ustedes escuchó atenta y detenidamente a alguien que le caía malísimo? Nadie. Como que se harán falta los oyentes. Hoy oímos muchas cosas, pero perdemos cada vez más la capacidad de escuchar a otros, de atender a su lenguaje y su sufrimiento. El buen periodismo se muestra como una posibilidad en el futuro de aprender a escuchar lo que trasciende a mi entendimiento, a lo que escapa de mi cotidianidad. Porque vivimos en sociedades de burbujas, absolutamente, todos tenemos nuestra burbujita. Hay burbujas más grandes, burbujas más chiquitas,
Está la burbuja de los periodistas que cubren la fuente política, es como si las demás fuentes no existieran. Tenemos la burbuja de las personas ajenas a los problemas sociales, pero también tenemos la burbuja de los académicos, que no entendemos muy bien qué está pasando afuera. Tenemos la burbuja de las personas que emprendemos en medios de comunicación, y muchas veces no hemos escuchado, por lo menos en España, el debate de los periodistas, de los youtubers haciendo periodismo, y nos quejamos. Pero hay una realidad de fondo que nos habla y nos está gritando al oído detrás de esto, y es que hay edificios enteros dedicados a medios de comunicación con cámaras carísimas, con equipos de última generación, que no alcanzan la audiencia que alcanza alguien en pijama grabándose con un teléfono en su cuarto. Y hay algo de esto que nos llama, hay algo de esto que tiene que hacernos ver que el problema no es que ahora la gente no quiere nada serio. Tenemos entonces que ver que hay un problema que trasciende a nosotros, y es probable que el problema de fondo es que no estemos escuchando. Desde la antigüedad, Plutarco nos da algunas recomendaciones, ¿no?, para aprender a escuchar. Este texto estaba escrito para los jóvenes de su época, y básicamente decía, en primer lugar, que en el uso de la palabra, el recibirla es anterior a lanzarla. Primero escuchamos antes de hablar. Luego, que en el momento en que estamos escuchando, el silencio es un adorno seguro. Los que inmediatamente se oponen actúan torpemente, porque ni escuchan ni son escuchados. Siempre que nos dicen algo que no nos gusta y reaccionamos y decimos, ya va, si no es. ¿Cuántas veces hemos obtenido algo con eso? Se debe escuchar con actitud propia y favorable. Es decir, no esperando a que se equivoque, mira, por ahí no es. Se debe quitar a los discursos la fama de que nos expone y examinarlos por sí mismos. Y esto nos pasa. De hecho, en las escuelas de comunicación social siempre tenemos como que una especie de problema cuando intentamos explicarle a la gente cómo detectar una fake news. ¿Por qué? Porque por una parte decimos, ok, si el medio no lo conoce, confírmalo en un medio oficial. ¿Eso significa que el periodista de un medio oficial, todo lo que diga tiene que ser necesariamente verdadero? ¿No se puede equivocar el periodista del medio oficial? ¿O todo lo que diga un desconocido es necesariamente falso? En este momento, Plutarco pues, nos pone aquí la piedra en el zapato a todos los profesores de periodismo que decimos, váyanse a la fuente oficial. Al mismo tiempo, tenemos que adaptarnos a la experiencia, naturaleza y capacidad del que habla y hacer preguntas sobre las que está capacitado. Por lo menos yo estoy acá en condición de periodista y en condición de filósofo. Yo no espero entonces que me pregunten de astrofísica, porque no les voy a poder responder. Lo mismo ocurre para todo, ¿no? Y no se debe ocultar la ignorancia, sino hacerla pública y curarla. Muchas veces a nosotros nos da mucha pena preguntar y pasar por gente que no sabe. Entonces nos vamos por ahí haciéndonos los tolili. En este caso, Plutarco nos recomendará, no, pregunta, vas a estar mejor que cuando empezaste. Finalmente, nos dice algo muy interesante, y es que el saber escuchar es el principio de vivir bien, porque nosotros no podemos vivir bien por nosotros solitos. Es verdad que tenemos, por una parte, el auge de la tradición oriental, donde la meditación es un acto de soledad en extrema soledad. Y es verdad que de repente Nietzsche, cuando escribe La ciudad habló Zaratustra, pues el sabio fue una persona que se fue a una montaña con unos animales que hablan. Sin embargo, también es cierto que en nuestra tradición occidental, la única experiencia que tenemos es la del otro. Somos humanos porque hay otros, somos humanos porque hablamos y escuchamos. Cuando hablamos de qué es un ser humano, hablamos de una persona con capacidad, de un ser vivo con capacidad de razonamiento, un animal racional, como diría Aristóteles. Sin embargo, ¿qué implica esta racionalidad? Razón viene del griego logos, que es también palabra. Nosotros somos humanos porque nos comunicamos, eso es lo que nos define. A tal punto de que en la religión judio-cristiana, cuando decimos, por lo menos en la introducción del Nuevo Testamento, del Evangelio de San Juan, decimos que el verbo se hizo carne, evangelio escrito en griego, logos, también razonamiento. Nuestra inteligencia, nuestra capacidad de comunicarnos es lo que nos define. Cuando hablamos muchas veces de que el hombre es hecho de imagen y semejanza de Dios, hablamos al mismo tiempo de que somos razón.
y de que somos lenguaje. Llegados a este punto, viene la pregunta de qué pinta el arte aquí. Dice Hans-Georg Gadamer que no hay comprensión de una obra de arte allí donde uno se dedica a ver si atrapa de antemano lo que quiere decir, y afirmando que ya lo sabíamos. Cuando vemos una obra de arte reflexionamos sobre tradiciones y las formas artísticas de otros mundos para hacerlas nuestras en su alteridad. Cuando venga el profesor Silvio más tarde y nos hable y nos cante las canciones de tango y toque Caminito, nosotros no escuchamos música, por lo menos la gente que nos gusta la música un poquito más antigua, no escuchamos música para reconocer en ella una época anterior. Yo no puedo tener nostalgia de los 80 si nací en el 95. Pero ¿por qué uno puede escuchar música de los 80? Pues no porque me hable de una época que no viví. No sé, yo no tengo mucho interés por estudiar historia, por ejemplo, aunque lo haga eventualmente como hobby, pero no me veo la necesidad de profundizar. Entonces, ¿por qué, Carrizo, escuchamos música de los 80, de los 70, de los 60? ¿Por qué entonces nosotros agarramos y vemos la Mona Lisa? ¿Por qué vemos las Meninas de Velázquez, que son obras del Renacimiento? ¿Y por qué aún hoy, cuando estamos ante un cuadro de Arturo Michelena en la Galería de Arte Nacional, decimos, esto está brutal? ¿Por qué nos llama la atención el arte antiguo? Básicamente lo hacemos porque el arte, lejos de hablarnos de su época, alude a un universal, tiene algo que decirnos hoy. En el momento en que yo leo una tragedia griega, hoy tiene algo que decirme para mi vida, para mi contexto y para mis dificultades. Por eso la experiencia del arte es universal. Por eso podemos escuchar una música vieja y sentir el mismo despecho del autor, aunque no hayamos conocido a la misma mujer del que el autor se enamora. Y esto es lo interesante del arte. El arte es un abrirnos al otro, abrirnos a lo desconocido y en encontrar en eso que no conozco, en eso que me es ajeno, en eso que me es distante, algo que me es propio. Pero ustedes dirán, ok, ese es el que escucha el arte, pero yo soy artista. ¿Yo tengo que escuchar o yo solamente suelto todo lo que tengo dentro como el hablante que no espera la pregunta de nadie? Pues en este sentido, Harold Bloom nos va a decir que una característica del artista es la rabiosa originalidad. Y esto nos pasa ahora que estamos con el boom del emprendimiento y de la innovación. Hay que innovar, hay que ser original, hay que inventar. Pero nosotros no inventamos de la nada. La gente piensa que un inventor, sea de un invento tecnológico o sea de una obra de arte, se metió en un taller, pasó solo, no habló con nadie, estuvo como de cada 15 años al lado de una chimenea, esperando que le llegara una iluminación divina para salir con la obra. Y la realidad es que no. Toda original es canónica en la medida en que reconoce a sus precursores y que se ha reconciliado con ellos. Nosotros, para romper con lo que está antes de nosotros, necesitamos también lo que nos antecede, así sea para rechazarlo, pero tenemos plena conciencia de nuestro lugar en el espacio y en la historia. Y esto es algo interesantísimo, porque en este caso, la obra de arte, la tarea del artista, es al mismo tiempo una tarea de la escucha. En una era caracterizada por la transmisión masiva de información, la escucha se muestra como una forma de rescate de la comunicación que nos reconecta con el mundo y refuerza nuestra condición de seres humanos. En ese sentido, el arte y la labor comunicativa nos humanizan, en tanto que representan una forma de la escucha, nos conectan con el otro. Muchísimas gracias por su atención y procedo en este momento a